Hoy estaremos conociendo a cómo construir esta escala de tiempo infinita utilizando Excel como la que aquí puedes observar. Puedes aplicarlo a un proyecto, a los eventos próximos a desarrollar, en fin, es una línea de tiempo multiusos y adaptable para cualquier tipo de eventos. Conozcamos el paso a paso de cómo ha sido construida esta línea de tiempo infinita. Primero, si te fijas, aquí tenemos una pequeña base de datos que consta de una columna para la fecha, una segunda columna para la descripción de los hitos, aquí también tenemos con la altura del hito descripción y una cuarta columna que almacena la altura de las fechas. Ahora, el detalle de todos estos datos es que debemos de agruparlo bajo una tabla. Para eso nos ubicamos en cualquier celda de los datos y presionamos Control más T. Aquí marcamos la tabla tiene encabezados y aceptamos. Implementar una tabla en nuestros trabajos de Excel hace que los datos sean más dinámicos y más tratables, ayudándonos mucho a la automatización de las plantillas de Excel. Entonces, nuestro primer paso para crear nuestro cronograma de tiempo infinito es insertar nuestro gráfico de dispersión y para eso nos dirigimos a la pestaña Insertar, ubicamos el gráfico de dispersión y lo seleccionamos. Es aquí que vamos a ir configurando todos los datos necesarios de nuestro cronograma de tiempo. Por ejemplo, con clic derecho sobre el gráfico vacío ingresamos a seleccionar datos. Luego agregamos una nueva serie de datos y nos da estas tres opciones. En el nombre de la serie decimos que sea altura del hito. En los valores del eje X decimos que sea igual a todo el rango o columna de las fechas y en los valores del eje Y lo igualamos toda la columna de la altura de los hitos y aceptamos. Si observas, ya contamos con nuestro eje horizontal principal donde se muestran las fechas y todas estas distancias de estos pequeños puntos al eje horizontal principal son las que tenemos en esta columna C donde representamos la altura de los hitos. Claro, estas alturas podemos cambiarlo, no necesariamente deben ser estos números, pero para que lo entiendas mejor, en los siguientes minutos estaremos profundizando más para que estas alturas se inserten automáticamente. Bien, vamos a configurar un poco más a nuestro eje horizontal. Entonces lo seleccionamos y presionamos Control más 1 y nos lleva a estas configuraciones. Por ejemplo, en las opciones de eje y en las unidades lo podríamos hacerlo de cada 10 días y en los valores secundarios lo podemos dejar cada 2 días. Estos son valores que podrían ir probando según a los que su proyecto lo requiera. Luego contamos con otra nueva sección denominada marcas de graduación. Tenemos de tipo principal y de tipo secundario. En la principal lo dejamos en interior y en las secundarias de tipo exterior. Estas marcas de graduación es para mostrar nuestro eje horizontal tipo una regla milimétrica. Luego contamos con las etiquetas y en la posición vamos a decir que sea ninguna y si observas nuestra línea de tiempo horizontal está quedando mucho más atractiva. Ahora vamos a configurar la línea principal del eje horizontal. Para eso nos vamos a relleno y línea, donde en línea lo vamos a dejar en color rojo o el de su preferencia. Con un ancho de 1.5 puntos, le damos algún tipo final de flecha y creo que con eso ya tenemos nuestro eje principal completamente configurado. Ahora si observas, aún mantenemos las líneas horizontales y verticales y de momento estas no nos van a servir. Entonces lo seleccionamos y lo borramos hasta dejar nuestro gráfico un poco más limpio. Ahora si seleccionamos estas pequeñas burbujas vemos que al lado derecho del gráfico se activan estos tres iconos. Y si ingresamos a elementos de gráfico, vemos que tenemos una opción de barras de error. Lo seleccionamos y se activan estas pequeñas barras en cada burbuja. Atentos aquí, seleccionamos a las barras horizontales y lo suprimimos para quedarnos solo con las barras verticales, las que vamos a usar.
Ahora si seleccionamos las barras de error vertical y presionamos una vez más Control+1, tenemos estas configuraciones. Por ejemplo, en dirección lo dejamos en menos, en estilo final tipo remate y en la cuantía de error lo dejamos al 100%. Posteriormente nos vamos a relleno y línea. En línea lo dejamos en el color de nuestra preferencia con un ancho de 1.5 puntos con un tipo de guión punto cuadrado. Haciendo esto, el resultado que deberíamos tener es el que tenemos en esta pantalla. Ahora con clic derecho sobre estas pequeñas burbujas agregamos etiquetas y si observas nos devuelve el número 15 que le pertenece a la altura del hito que podemos observar en la columna C. Ahora seleccionamos estas etiquetas y presionamos Control+1 y se muestra estas dos opciones. Aquí ingresamos a opciones de etiqueta y en el contenido de las etiquetas vamos a seleccionar valor de las celdas y se muestra esta pequeña ventana para seleccionar el rango a mostrar en estas etiquetas y este rango será toda la columna B de la descripción del hito y aceptamos. Ahora desmarcamos el valor del eje y las líneas de guía. Posteriormente, en la posición de la etiqueta le decimos que sea por el centro. Finalmente, con las etiquetas seleccionadas, podemos cambiar el color de fondo, la fuente y el tamaño de la fuente. Si te fijas, hasta el momento nuestra línea de tiempo ya está casi terminada, pero nos falta mostrar las fechas de los acontecimientos. Porque si observas, aquí en nuestra línea de tiempo terminada, podemos ver que se muestran los acontecimientos con su respectiva fecha. Entonces, ¿cómo agregar esta fecha en cada hito o acontecimiento? Es muy sencillo. Pon mucha atención a lo que te voy a mostrar. Primero, una vez más seleccionamos el gráfico y con clic derecho nos vamos a seleccionar datos. Y aquí agregamos una nueva serie de datos de nombre fechas, donde el eje horizontal o el eje X le corresponda a todo el rango de las fechas y en el eje Y o vertical le corresponda todos los datos que se encuentran en la columna D o la altura de las fechas. Finalmente aceptamos y aceptamos. Si observas, en el eje horizontal principal y al inicio de cada hito podemos visualizar una pequeña burbuja. Lo seleccionamos y presionamos Control+1. Aquí nos vamos a relleno y línea. Luego a la opción marcador y tenemos estas tres opciones. En la opción del marcador lo dejamos en integrado con un tamaño de 7. Además podemos cambiar el tipo si así lo deseamos. Podemos cambiar el color de relleno al de nuestra preferencia. Luego en el borde dejamos en sin borde y listo. Ya tendríamos el inicio de nuestros hitos con una pequeña burbuja en el eje horizontal. Si realizaste correctamente todos los pasos que acabamos de mostrarte, seguramente que has llegado a este mismo resultado. Ahora ya lo tenemos muy sencillo. Nos ubicamos en estas pequeñas burbujas y con clic derecho agregamos las etiquetas. Y si observas, al lado derecho nos muestra las etiquetas que tienen un valor de 0. Entonces seleccionamos estas etiquetas y nuevamente presionamos Control+1. Aquí en el contenido de la etiqueta seleccionamos valor de las celdas y en esta pequeña ventana seleccionamos toda la columna de las fechas. Luego desmarcamos valores del eje y las líneas de guía. Por otra parte, en la posición vamos a decir que sea por encima. Posteriormente nos vamos al tamaño y propiedades, donde tenemos estas dos opciones. Ingresamos a la opción de la alineación y en la dirección del texto lo dejamos en un giro de texto de 270 grados para cambiar de horizontal a vertical, tal cual puedes observar en este gráfico. Finalmente, con las etiquetas seleccionadas cambiamos a un color de relleno al color de nuestra preferencia. Cambiamos la fuente y el tamaño de la fuente. Además, si observamos, aún mantenemos el eje vertical del gráfico. Entonces lo seleccionamos y con la tecla suprimir lo eliminamos. Esto con la finalidad que el gráfico nos quede más presentable. De esta forma ya tenemos nuestra línea de tiempo infinita y automatizada. Por ejemplo,
Supongamos que el 03 del 08 del 2024 se presenta el proyecto. Y un detalle importante es que la altura del hito vemos que no está automatizado, como también la altura de las fechas. Entonces, ¿cómo automatizar estos parámetros para que los resultados se muestren automáticamente? Porque si en la altura C insertamos un 15 positivo, el resultado del hito se mostrará en la parte superior. Pero si cambiamos por un negativo, vemos que el hito se muestra en la parte inferior. Entonces, nuestro objetivo es cómo hacer que estos hitos se muestren intercalados, uno abajo y otro arriba automáticamente, teniendo como base al eje horizontal. Además de esto, podemos variar la altura del hito con dos alturas diferentes. Por ejemplo, puede ser el 15 y el 12. Ustedes pueden elegir cualquier número, no hay problema. Entonces, si realizamos nuestro orden de estos números, quedaría 15 positivo, 15 negativo, 12 positivo, 12 negativo, y así sucesivamente, repitiendo todo este ciclo. Ahora, si observamos la línea de tiempo en cuanto a los hitos, estos quedan más ordenados, con mucho más espacio para insertar una descripción mucho más grande, tanto para el sobre del eje horizontal como para el pie del eje horizontal. Entonces, ¿cómo automatizamos estos números o estas alturas de los hitos para que se muestren automáticamente? Es muy sencillo. Mira lo que voy a hacer. De momento, en el primer número o altura vamos a decir, si la fecha es diferente del vacío, entonces que en el valor verdadero que nos devuelva un valor de 15. Ahora nos ubicamos en la segunda altura y hacemos uso de la función si.conjunto. Y en la primera prueba lógica decimos, si la primera altura es igual a 15, entonces que en el valor verdadero nos devuelva un resultado de menos 15. Ahora nuevamente en la prueba lógica 2 decimos, si el valor 1 es igual a menos 15, entonces que en el valor verdadero que nos devuelva un valor de 12. Nuevamente decimos, si la altura 1 es igual a 12, entonces que en el valor verdadero sea igual a un menos 12. Y finalmente cerramos el ciclo con una prueba lógica más, donde si la altura 1 es igual a menos 12, entonces que el valor verdadero devuelva un valor de 15 positivo. Fíjate ahora, si jalamos para las demás celdas, podemos ver que el ciclo se repite. Primero un 15 positivo, luego un 15 negativo, luego 12 positivo y un 12 negativo. Y el ciclo se repite continuamente. Ahora, esto podemos aplicarlo a un rango de muchas filas, no hay problema. Pueden usar las que deseen. Lo que nos falta es la altura de las fechas. Y esto es ya muy sencillo. Simplemente podríamos decir, si la fecha es diferente del vacío, entonces que en el valor verdadero devuelva un 0. Y aplicamos para las demás celdas. Con esto hemos automatizado toda nuestra línea de tiempo. Y como un paso extra, podríamos quitar las filas con bandas de la tabla para una mejor presentación hasta obtenerlo de esta forma. Ahora hagamos unos ejemplos. Mira, si agregamos nuevas fechas, estas se van actualizando en la línea de tiempo, cada una de ellas en su lugar correspondiente. Y es más, todo este gráfico podemos pasarlo a otra hoja y ajustar al tamaño de nuestra preferencia. Y así ir registrando los acontecimientos y visualizarlos en nuestra escala de tiempo. Como has podido observar, es un gráfico muy sencillo de realizar. Esperamos lo tomes en cuenta en tus proyectos de Excel y en agradecimiento a estos videos nos gustaría encontrarte en nuestras próximas publicaciones. Para eso te invito a formar parte de este canal regalándome tu suscripción y así seguir aprendiendo juntos de esta maravillosa aplicación de Excel. Muchas bendiciones, hasta el próximo video.